A eso tenemos a una invitada, María Consuelo Til, psicóloga clínica, experta en vínculos y afectos. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy bien, gracias Claudio. ¿Tú cómo estás? Muy bien, y cuéntanos de inmediato, ¿cuáles son esos signos preventivos que tenemos que nosotros como padres observar en nuestros hijos, entendiendo lo que tú antes nos mencionabas como psicología preventiva? ¿Qué es lo que tenemos que observar? Bueno, tenemos que estar siempre, ojalá, lo más conectados posible con nuestros hijos, es decir, observarlos, mirarlos, estar atento a la cotidianeidad de lo que usualmente ellos suelen hacer, expresar, decir, ¿cierto? Y cuando alguno de esas cosas que ellos suelen hacer empiezan a dejar de estar, las dejamos de ver, empiezan a desaparecer en ese día a día y empezamos a decir, oye, mira, ya no está jugando tanto, dejó de comer un poquito, no está tomando tanta agua como solía tomar, ya no se ríe tanto, está más silencioso, ¿cierto? Son cosas que ya empezamos a darnos cuenta. Quizás en nuestra casa, ir más allá, averiguar en el colegio, si sigue con el mismo comportamiento que ha solido tener durante todos sus años de convivencia escolar, si ha disminuido su rendimiento, si lo ven integrado con sus compañeros con quienes suele o solía siempre estarlo, cuando va a la casa de los abuelos o de los amigos, si estamos viendo las mismas actitudes que estamos acostumbrados de ver en relación a compartir con los primos, con los tíos, si se aísla, en fin. ¿Y cómo entender esos signos, si es que son efectivamente habituales o normales dentro del proceso de madurez, o si es algo que efectivamente tenemos que poner ojo y quizás llevarlos a un especialista en salud mental? Bueno, yo siempre pienso lo siguiente. Cada niño es un universo diferente. Si bien es cierto, la psicología del desarrollo nos dice que en ciertas etapas de la vida los niños tienen que lograr tales competencias y por lo tanto empezamos a hablar de lo normal o esperado, la verdad es que yo creo que eso es bien relativo, porque si bien es cierto hay patrones generales, pero cada niño tiene un ritmo de desarrollo diferente que puede hacer que esto varíe, ¿cierto? Se me olvidó lo que me preguntaste. No te preocupes. Yo sé que tú eres madre, ¿cierto? De 2 hijas, yo también soy padre. ¿No será tener esa conducta ponernos en un rol quizás de papás exagerados? ¿Qué opinas tú sobre eso? Papás exagerados por lo que les está sucediendo a nuestros hijos, quizás sobre reaccionamos. ¿Qué tenemos que hacer? No, yo creo que es fantástico que estés atento. Es muy positivo para tus hijos que tú estés atento a las cosas que están pasando con ellos, porque en el fondo tú estás pudiendo atender las necesidades que tu hijo te está mostrando de alguna u otra forma, ¿cierto? Tu hijo te la puede mostrar a través del silencio, de la tranquilidad, y a nosotros los adultos eso nos acomoda mucho porque nos hace la pega un poco más fácil, ¿cierto? Pero también te lo puede mostrar a través del oposicionismo, de la rebeldía, del negativismo, ¿cierto? Con quizás demorarse un poco más en determinados procesos de la cotidianidad del día a día. ¿Y cómo nos acercamos justamente a un hijo oposicionista, por ejemplo, rebelde, que no nos quiere escuchar, que queremos preguntarle cómo te sientes, cómo estás, pero no contesta? Exacto. Se lleva su vaso de agua a la pieza, no quiere que le golpee, quiere tener su propia intimidad. ¿Qué hacemos ahí? Generalmente cuando eso pasa es porque ya también ha pasado mucha agua bajo el puente. Ok. Entonces, o sea, eso ya es tarde. Nunca es demasiado tarde, ¿ok? Nunca es demasiado tarde. Siempre hay algo que tú puedes hacer y lograr, ¿ok? Cuando eso pasa, primero tengo que entender que yo como adulta no tengo que fijarme solo en la conducta. Si mi hijo me está cerrando la puerta, se está llevando la comida para la pieza, no llega del colegio y no comparte con nosotros, es porque hay una necesidad que no está siendo resuelta. Lo primero que tengo que hacer es yo preguntarme, ¿qué puedo estar yo como adulto no haciendo que este hijo pueda estar necesitando de mí? ¿Estoy trabajando más? ¿Estoy llegando malhumorada a la casa? ¿Estoy más centrada en mi relación de pareja? ¿Estoy muy enfocada en mi trabajo? ¿Qué puedo estar no dándole a este hijo? Primero preguntándomelo, luego reflexionando sobre esto y quizás
mostrándole a este hijo que estoy dispuesta, ¿cierto?, a dialogar sobre sus necesidades y desde lo que él puede también estar necesitando de mí, ¿cierto? Cuando uno abre esa pequeña puertecita a esa posibilidad de que yo soy el que me tengo que hacer cargo, nuestros hijos sienten cierta seguridad y alivio y se dan cuenta que estamos dispuestos, ¿cierto?, a aprender desde nuestros errores y a reconocer nuestros errores. Cuando ellos sienten que nosotros reconocemos nuestros errores, nos dejan la puerta junta en vez de cerrada. Quiere decir que hay una posibilidad para que tu mamá o tu papá te puedas hacer cargo de ese cambio que yo estoy necesitando, pero no te lo puedo expresar. Te lo expreso con mis conductas. ¿Y ese sería el minuto de acudir a un psicólogo, por ejemplo? Sería lo ideal que ese fuera el minuto de poder abrir una instancia de conversación con nuestro hijo. Yo creo que nosotros como padres somos dueños del cambio y tenemos que aprender a cómo poder ser dueños de ese cambio. Primero, abrir esa conversación, entrar en esa cercanía afectiva, decir, hijo, ¿hay algo que te puede estar haciendo falta que yo no me esté dando cuenta? ¿Que te puedo ayudar a resolver? Me doy cuenta que estás enojado, que estás malhumorado o quizás estás muy silencioso. ¿Hay algo que quizás yo no estoy viendo? Y ya el que tu hijo vea eso puede abrir una puerta de la conversación. Pero si tú permanentemente dices, se enoja, cierra portazo, si no hay cómo hablar con él un diálogo, vamos a llevarlo al psicólogo. Y partimos al psicólogo y queremos que el psicólogo se haga cargo de este problema porque nosotros no sabemos cómo. Y muchas veces pasa mucho tiempo que el psicólogo te puede dar una respuesta de lo que tú andas buscando, ¿cierto? Entonces, principalmente, los que tienen que abrir esa puerta del cambio y los que tienen que acompañar ese proceso psicológico en una primera instancia son los papás. Te quiero hacer una pregunta muy clarita. ¿El problema es de los hijos o el problema es de los padres? ¿Quieres que te diga la verdad? La verdad, para eso estamos. El problema es de los papás, de nosotros. Nosotros traemos patrones de crianza, de cómo nos criaron a nosotros, considerando, quiero ser bien enfática en esto, que tus papás o tus cuidadores primarios, que no hayan sido tu abuelita, tu tío, porque no siempre podemos haber tenido nuestros padres, ¿cierto?, hicieron lo mejor que pudieron con lo que ellos sabían en ese momento, ¿ok? No obstante, hay cosas de esa crianza que pueden no ser tan favorables para el desarrollo, ¿cierto?, que tuvimos nosotros, y si no nos damos cuenta a tiempo, podemos seguir con ese patrón transgeneracionalmente. Y cuando el terapeuta nos muestra qué es ese cambio que nosotros tenemos que hacer, o sea, cuáles son nuestras limitantes, cuáles son nuestras dificultades para poder entender qué le puede estar pasando a nuestro hijo, es que tenemos que ir al pasado y mirar, a ver, me cuesta acompañar la exploración de mis hijas, me cuesta explorar la curiosidad de mis hijas. ¿Por qué? No sé por qué. Y si miro para atrás, quizás mis padres, por cuidarme tanto, no exploraban, no me impulsaban la curiosidad. Todo era peligroso, todo no se podía, todo era difícil de conseguir. Era mejor quedarse en la casa tranquilo y seguro y entretenerte con lo que tú pudieras, ¿cierto? Entonces, frente a un problema clásico de rebeldía, oposicionismo, quizás incluso cutting, por ejemplo, o tantas cosas que hoy día nos vemos como padres y lo vemos con nuestros hijos, ¿quién es el que debe asistir primero a terapia entonces? ¿Son los padres? ¿Son los hijos? ¿Un sistema híbrido? Mira, yo creo que es un sistema híbrido, a mi gusto. Bajo mi experiencia, siento que cada familia es un mundo. Cada niño también es un mundo. Cada niño y cada familia tiene momentos determinados. A ver, ¿por qué digo un híbrido? Hay papás que llegan muy preparados a consultar, muy dispuestos, muy disponibles también. Cuando tú ves ese tipo de papás, tú trabajas con ellos, pero también conoces al niño.
Cuando hay padres que están poco preparados y que llevan a su hijo para que lo ayuden y ellos se eximen del proceso, es muy importante conocer muy bien la historia del niño. No obstante, luego conocer muy bien al niño o niña o adolescente, empaparse de ese mundo interno para luego poder devolverle a los papás ese mundo interno de su hijo, para poder acompañarlos en esa toma de conciencia, para poder generar ese cambio en conjunto. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Yo lo entiendo, por lo menos. Ok, qué bueno. Y entendiendo toda tu experiencia, Consuelo, ¿cuáles crees tú que son los errores más comunes que cometemos como padres? Los errores más comunes. Y de paso asumiendo los míos, los tuyos. Sí. ¿Cuáles son esos errores comunes, los clásicos del top 10? Mirar que el problema es que está en nuestros hijos y no en nosotros. No hacernos cargo cuando tenemos que hacernos cargo. Hacernos cargo me refiero a saber poner límites, saber decir hasta acá yo puedo permitir este comportamiento tuyo, este hábito, esta rutina, cualquier cosa que sepamos que no va a llevar a nuestro hijo a construir un futuro alentador para el cual hemos estado trabajando duro como padres. ¿Ok? Otra dificultad que creo yo que tenemos como papás es no seguir muchas veces las necesidades de nuestros hijos y no saber identificar también cuáles son esas necesidades. Porque no sabemos identificar las nuestras, seguramente, ¿no? Partamos por ahí, justamente. ¿Y por qué no sabemos identificar las nuestras? Porque quizás en nuestra crianza a nuestros papás también les costó identificar las nuestras. Oh, qué embrollo, ¿no? Así es, ¿te fijas? Otra cosa que suele costarnos también muchas veces es compartir momentos de disfrute con nuestros hijos que estimulen ese proceso de explorar el mundo. Un niño necesita que nosotros como papás lo acompañemos a explorar el mundo, porque de esa forma los niños van a poder construir su identidad. Y si nosotros acompañamos esa necesidad, ese niño va a crecer un niño seguro, fortalecido, con una autoestima única. ¿Ok? Que sienta que el niño es valioso por ser quien es y no por lo que hace. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Cuando el niño siente que él es valioso por ser quien es y lo siente y lo vibra por parte de sus papás, va a poder, luego de eso, también compartir los logros, pero porque ya sabe que la incondicionalidad ya está. Pero si cuando fuimos niños nos valoraban y nos validaban, ¿cierto?, por lo que hacíamos y no por quién éramos, tenemos que entrar a trabajar mucho con los papás para poder hacer ese cambio de mirada. ¿Okay? Para que aprendan los padres y así se lo puedan enseñar y practicar con los niños. Absolutamente. Y otra cosa que quiero agregar, Claudio, es que también como padres nos cuesta mucho validar las emociones de nuestros hijos. ¿No has escuchado por ahí? No le pongas tanto, si no es para tanto. Mira, mejor cómete un heladito, tómate un juguito y se te va a pasar. Muchas veces buscamos en algo que está fuera de nosotros para encontrar ese reemplazo para poder acompañar una necesidad. ¿Me explico? Entonces, la invalidación a través no es para tanto, ya se te va a pasar, ¿cierto? Nos hace sentir que todos nuestros sentimientos y todo nuestro criterio interno está errado. Y eso genera una fractura en la identidad. ¿Quién soy entonces? Si lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando, el otro me lo está mostrando como inválido. Y ese otro es tu papá o tu mamá. Generalmente. Claro. ¿Okay? Entonces después, cuando esas cosas no las llevamos bien, cuando los niños se han acostumbrado a este tipo de crianza y de vínculo, podemos encontrar niños con trastorno de la conducta alimentaria, donde hay mucha inseguridad, mucha duda de sí mismo. Podemos encontrar niños con autolesiones y autoagresiones que posteriormente van a ser diagnosticados como trastorno de la límite de la personalidad.
y a la base hay un problema vincular que pudimos haber prevenido, ¿cierto? Podemos encontrar niños que en los colegios le hacen bullying a los compañeros, niños con un perfil antisocial, niños con depresión, con inhibición y tanto por decir. Entonces es tan importante enseñar acciones preventivas, de poder ir entendiendo poco a poco cómo nos vamos configurando desde la temprana infancia. Y si nosotros no tuvimos esa suerte, porque quizás en nuestros años no se estilaba esto de ir al psicólogo, en la región donde vivíamos no había muchos profesionales de ese tipo de especialidades, ¿cierto? Podemos hoy en día, tengamos la edad que tengamos, poder hacernos cargo y poder reestructurar y reescribir esto. Porque la belleza que tienen los vínculos es que no están escritos en piedra. Se pueden reescribir cuantas veces yo pueda y quiera. Eso es fundamental. Y como padres, ¿qué pasa cuando...? Porque muchas veces nos vemos en la siguiente dicotomía. Nuestros hijos están presentando algo, una manifestación. Me doy cuenta como padre que está dolido, que algo le sucede, pero yo también estoy con mi propio dolor. Por ejemplo, en casos de ausencia de padres o en casos de padres separados o monocrianzas, por ejemplo. O sea, solo la madre es la que cuida al hijo y el padre es inexistente, que es tan usual hoy en día, donde muchas mujeres sobre todo tienen la percepción de que todo el trabajo carga sobre sus hombros. Y ahora más encima, escuchándote, le estamos solicitando que estén más atentas aún de los signos de su hijo, de las manifestaciones y de la gestión de su propia emocionalidad. ¿Qué le podemos decir a esas tantas mujeres que yo sé que están escuchándonos hoy en día, que están haciendo todo por sus hijos, están trabajando todo el tiempo por sus hijos? Y más encima, estos niños manifiestan ese dolor de alguna forma. ¿Qué técnicas, qué podemos hacer? Me encanta tu pregunta y te doy las gracias por ella, porque creo que, vuelvo a repetir esta frase, nunca es demasiado tarde para poder asumir el camino del cambio hacia el vínculo seguro, ¿ok? Un vínculo seguro se construye, se trabaja, se cultiva día a día. Y lo primero que quiero decirle a esas mamás que están solas en la crianza de sus hijos es que cuando asumimos este proceso como un estado mental, es cuando, por ejemplo, lo quiero graficar de la siguiente manera. Nos levantamos por la mañana, nos duchamos, preparamos el desayuno, nos vamos al trabajo, llevamos a los niños al colegio y estamos permanentemente haciendo esto en automático. ¿Okay? El primer paso para que esta pega se nos haga más liviana es hacerlo con un estado de conciencia y un estado mental, ¿cierto?, de agradecimiento por poder hacerlo, agradecimiento por poder estar sanas y poder tener la fuerza ese día para poder levantarte y alimentar a tus hijos, vestirlos, llevarlos, cocinar para ellos, trabajar para ellos y para ti, ¿ok? Dejar también instancias y momentos de autocuidado. Cuando tú aplicas el autocuidado, significa que no es que tengas que irte a un spa ni al gimnasio, porque a veces no tienes tiempo ni dinero para eso, ¿cierto? Es que te despiertes un ratito en tu cama antes de empezar tu rutina diaria y, como dije recién, agradezcas porque tienes salud, porque estás viva, porque tienes un día más para poder hacer de tu día algo diferente al de ayer, donde el progreso sea parte de tu repertorio diario, ¿ok? Aparte de respirar, hacer una respiración de 5 minutos,
ahora con la tecnología que tenemos, YouTube, ¿cierto? Spotify y toda Literal, tomar un momento de respiro, ¿no? Un momento de respiro. Frente ¿cierto? a todo ese dolor, todo eso que podemos estar viviendo, literalmente. Y luego, agendar quizás un 5 momento minutos, de respiro. Sí, dejarlo como horario roca. Ujú. Me voy a levantar a las 7 y de 7 a 7:05 me voy a sentar en mi cama y voy a hacer respiraciones profundas y voy a agradecer, voy a hacer alguna meditación de agradecimiento para poder partir mi día. ¿Ok? Ese es el estado de conciencia, ese es el estado mental. Cuando yo estoy con un estado mental donde agradezco cada cosa que puedo tener en el día a día, ¿cierto? Tomo la rutina con mucho más calma, con más aceptación. ¿Ok? No con expectativas, porque si las expectativas no se cumplen, genero frustración y genero una desconexión. Entonces les estoy pidiendo a mis hijos desde la desconexión. Y la desconexión me lleva a no poder leer al otro. Pero si yo estoy conectada desde la gratitud conmigo primero, puedo conectar también desde la necesidad de mi hijo y saber que si se está atrasando es porque quizás necesita ayuda. Que quizás puedo darle una mano, ¿cierto? Para empujarlo a salir adelante con la rutina. Es porque voy a estar mucho más sensible a darle un beso y un abrazo con esa sensación de que rico que hoy día te puedo abrazar y besar nuevamente. ¿Ok? Incúlcales esto también a ellos, que ellos sientan que tú estás agradeciendo por el vaso de leche, por el pan con mantequilla, de manera que ellos no se van a sentir que son niños desafortunados dentro de ese grupo familiar porque no está el padre o porque hacen falta cosas materiales, de las cuales a lo mejor antes sí tenían y ahora no tienen. ¿Ok? Entonces estamos mirando este cambio de vida, ¿cierto?, de la crianza en solitario con una perspectiva, ¿cierto?, de una tranquilidad familiar, donde lo poco es mucho. ¿Ok? Por otro lado, hay muchos padres que se mantienen juntos por los hijos, a pesar de quizás haber tomado ya una decisión interna de un posible divorcio, pero lo siguen ahí por los hijos. ¿Qué opinas respecto a esa situación? ¿Los hijos realmente se sienten bien cuando saben que papá y mamá quizás ya no se aman, pelean todo el día, pero siguen efectivamente estando juntos? ¿Qué le podríamos decir a ese tipo de pareja? Que si esa relación de padre y madre a cargo de sus hijos y de relación de pareja está sometiendo a sus hijos, invitando a sus hijos a un ambiente donde hay un alto nivel de toxicidad, es decir, tensión, discusión, malos tratos, no solo verbales, Claudio, malos tratos económicos, malos tratos en violencia relación, de todo tipo. Exactamente. Falta de libertades, en fin. Si ambas partes de la pareja no está dispuesta a desarrollar ese crecimiento personal para hacerse cargo cada uno de sus partes de su historia, es mejor que la pareja que los niños vivan en un ambiente más tranquilo. Y si para eso la pareja tiene que estar viviendo en hogares diferentes, créeme que eso genera mucho menos trauma si hay por lo menos una parte de esa expareja que está dispuesta a tener un estado de conciencia para poder ser una figura lo suficientemente segura para sus hijos, con los aspectos que te señalé anteriormente. Wow. Yo estoy seguro que hay muchos que les debe estar impactando escucharte, porque tienen esta premisa, ¿no? O sea, me mantengo junto por los hijos, pero los hijos de repente necesitan justamente tranquilidad, y esa tranquilidad necesitan que verla, palparla, saber que tú realmente te sientes más tranquilo y tranquila. Es que eso puede generar cosas muy graves, porque cuando los niños viven en un ambiente tenso, tóxico, los niños saben que sus padres, ya sea madre o padre, por todo el desgaste que esa relación conlleva, esos padres no van a estar disponibles emocionalmente. Y cuando yo como madre no estoy disponible emocionalmente, mis hijos no van a poder recurrir a mí para pedir ayuda. Por lo tanto, limitamos mucho esa seguridad emocional. Y tenemos niños que van a tener baja autoestima, inseguridad, porque no están sintiendo que viven en un ambiente seguro, porque no hay disponibilidad emocional.
Entonces ahí estamos hablando de un vínculo altamente desorganizante, Claudio. ¿Te fijas? O altamente evitativo. Por lo tanto, los niños, muchas veces me ha pasado de conocer historias como esta que tú me estás señalando, y hay niños que cursan los procesos de separación de manera muy tranquila y casi sin, entre comillas, dar problemas a sus padres. Pero muchas veces los niños no dan problemas porque no expresan sus emociones ni sus necesidades psicológicas y físicas, Claudio, porque saben y se dan cuenta que si yo emito una necesidad, una señal correcta, es decir, quiero un abrazo tuyo, yo sé que mi mamá no va a estar disponible para dármelo. Consuélame. No va a estar disponible el otro. Entonces ni siquiera lo piden. Entonces mando una señal incorrecta. Es decir, hago como si estoy bien. Hago como si no necesito nada. Por lo tanto, me va estupendo en el colegio. Soy el alumno que la profesora habla maravillas de mí. O la alumna. ¿Te fijas? Pero detrás hay un tremendo oculto a simple vista. ¿Escucharon? Qué importante eso. Qué importante, porque podemos estar frente a hijos que les va bien en el colegio, que no presentan ningún problema, que son quizás los mejores en el curso y no por eso se van a realmente sentir bien. Quizás detrás de toda esa pantalla están ocultando un gran dolor y lo único que están haciendo es no sumarle un problema más a los problemas que vienen en casa. Justamente, evitan mostrar sus necesidades. Así como los otros niños que expresan, ¿cierto?, ansiosamente su necesidad de contacto y de resolver la necesidad y demandan. ¿Y cómo te lo demando? Hago una pataleta, considerando que hay etapas normales para las pataletas y no vamos a entrar en ese punto, pero demando de ti atención, ¿cierto? Dejando de comer, cortándome los brazos, teniendo problemas de conducta en el colegio, en fin, muestras que son muy ansiosas, donde demanda que el otro active, ¿cierto?, su llamado para su circuito de amenaza para poder ser atendido en esta necesidad que yo estoy teniendo. Y en un proceso de separación, por ejemplo, que ya lo hablábamos, hay niños que al parecer lo viven de forma más natural y otros que tienen una reacción más con más emoción frente a esta situación vincular de los padres. Pero ¿cómo se mantiene el vínculo con el niño cuando ya estamos separados? ¿Del que no está, dices tú? Del que no está. Uy, depende de cada padre. Depende de ese trabajo personal y de esa historia, ¿cierto? Hay gente que es muy consciente y que ha vivido infancias difíciles y cuando le ha tocado sortear una separación, se siguen haciendo cargo, siguen estando presentes a través de muchas formas. Si ese padre o esa madre tiene que trabajar por turnos porque trabaja en minería o en lo que sea, ¿cierto? Y tiene que alejarse de la ciudad, hay muchas formas de estar presente: la videollamada, el mensaje amoroso, ¿cierto? Siempre hay muchas formas de cómo poder arreglárselas para poder estar presente. Hay muchos padres que llaman al colegio y le piden al inspector: déjele un papelito de estos así como el que tienes tú, con pegamento, y póngale en el lonchero, te quiere papá. ¿Te fijas? Entonces hay muchas formas creativas que si no se te ocurren no importa, puedes aprenderlas. Y para eso un terapeuta te puede ir guiando. Esa es una manera de cómo poder estar presente. No sé más, ¿qué más me dijiste? Estábamos hablando justamente de la presencia desde el punto de vista del otro que le toca no estar. Quizás algún jornalero, los que trabajan por turnos en minería, 7x7, por ejemplo. El médico que hace turnos, que por supuesto se pierden momentos importantes. Estábamos hablando justo cómo poder mantener ese vínculo afectivo con nuestros hijos cuando nos toca ser los que no están. Y también cómo mantenemos ese vínculo saludable a quien le toca estar 24/7, que ese es otro tema que todavía no hemos visto. Sí, mira, me gustaría agregar a tu pregunta anterior que muchas veces como padres hay estudios que nos dicen, y aquí quiero ser súper enfática, es que
del 100% del tiempo que estamos con nuestros hijos, el 70% nos equivocamos. Wow. ¿Ok? El 70% estamos en permanente error. ¿Ok? Por lo tanto, la ciencia nos dice que es suficiente que el 30% lo tratemos de hacer lo suficientemente bien. ¿Ok? Y eso no significa que no nos vayamos a equivocar. Significa que estemos disponibles emocionalmente y en este estado mental del cual te comencé hablando en esta entrevista, estemos dispuestos a reparar. Es decir, a decirle y a mostrarle a nuestros hijos, ¿cierto?, que me di cuenta que con lo que te dije o con lo que hice te pude haber dañado, te pude haber hecho doler, ¿ok? Y que nuestros hijos se den cuenta que nosotros estamos haciéndonos cargo de esa ruptura es lo mejor que nos puede pasar en la relación vincular. Ese es el regalito que le podemos dejar a nuestros hijos, ¿no? Absolutamente. Y en relación a estas mamás que están permanentemente al cuidado de los hijos, ya sea madre o padre, o abuelita, tío, hermana mayor, que muchas veces tienen que cuidar a los hijos cuando las madres están trabajando por turnos, en fin, es entender que cuando nuestros hijos, hermanos más chicos, se portan mal, no es que ellos quieran hacerlo. Portarse mal es un gasto de energía muy grande. Portarse mal, estoy llamando a lo que todos decimos, que no se quiere comer la comida, no se quiere lavar los dientes, que no se quiere vestir, que no quiere ponerse el polerón, ¿cierto? Tantas cosas. Portarse mal es un gasto energético importante, por lo tanto a nuestros niños no les gusta sentir esa sensación tan desagradable de sentir esa furia, ese enojo, ponerse colorados, transpirar del llanto porque estamos mostrando una protesta frente a algo. Es mirar con otros ojos y decir, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay detrás de esta pataleta? ¿Qué hay detrás de este llanto? Y empezar a preguntar, ¿no será que lo que tú necesitas o lo que tú quieres es esto? Cuando empezamos a mostrar que estamos intentando buscar esa necesidad, nuestros niños bajan esas revoluciones y se empiezan a calmar porque ven que estamos intentando. Por lo tanto, tener esa actitud como de querer buscar un poco más allá y no solo fijarme en el mal comportamiento. Que hay muchos padres que llegan y dicen, no, es que quiere llamar la atención con lo que hace, no, es que me está manipulando. ¿Cómo entender que es realmente una necesidad no cubierta del hijo o realmente está manifestando un control, un tratar de controlar la situación que muchos llamamos, por ejemplo, manipulación? ¿Cómo diferenciar esos dos conceptos? Bueno, la manipulación es la expresión de una necesidad donde yo no puedo mandarte una señal correcta de lo que yo necesito. Es decir, como yo sé que si yo te pido algo a ti, yo sé que tú no vas a entenderla, si te la digo directamente porque te conozco, porque ya conozco cómo es nuestra relación, yo voy a venir y te voy a mandar otra señal, voy a buscar la manera tangencial, ¿cierto?, para poder conseguir eso que tanto yo necesito. ¿Ok? Si ese adulto que está al otro lado solo se fija nuevamente en la conducta, va a decir, me está manipulando. Pero si ese adulto dice, a ver, por lo que me han enseñado, por lo que he leído, acá debe haber una necesidad y quizás yo no estoy en el estado mental para poder entenderla, me enredé. Estábamos hablando justamente de las necesidades comparado con las posibles manipulaciones. Sí, espérate. La distracción es parte natural del proceso, sí. ¿no? Bien lo sabes tú. Así que cuéntanos un poquito, retomemos la pregunta. Sí. Estamos hablando sobre las necesidades que demuestran nuestros hijos versus
lo que nosotros podemos entender como un hijo que nos está manipulando. ¿Cómo entender y cómo diferenciar esos dos conceptos? La manipulación nace de la dificultad que tiene el niño de poder expresar libremente lo que necesita de nosotros. Porque sabe que no va a haber una recepción a esa necesidad. ¿Ok? Uh-huh. ¿Y las necesidades entonces? ¿Cómo entendemos las necesidades? ¿O son lo mismo entonces? ¿Debo entender que son lo mismo? O sea, para que un niño exprese su necesidad de manera directa, yo tengo que mostrarme, ¿cierto? Yo mamá, tengo que trabajar en mi estado mental, tengo que trabajar en mi manera, ¿cierto? De poder decirle a ese hijo, a ver, ¿cómo te digo? Yo tengo que encargarme de yo no mandarle una señal equivocada a mi hijo. O sea, debemos quitar de nuestro diccionario la palabra manipulación. Yo soy partidaria absolutamente que sí. Porque no existe la manipulación. Existe la necesidad, por ende la carencia. Justamente. Si me quedo con la visión de manipulación, nuestro hijo se va a quedar con una necesidad no resuelta y el oposicionismo va a aumentar porque el niño necesita que lo entiendan. ¿Y qué pasa con los niños que nos están pidiendo mucho, nos están exigiendo mucho y quizás nosotros le estamos dando todo lo que nuestros hijos necesitan? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite ahí? ¿Qué tipo de cosas te refieres? Cosas materiales, por ejemplo. Quieren este buzo de esta marca, más estas zapatillas, más este todo. Yo les intento dar todo. Continúo dándoles todo. Siguen en esta actitud oposicionista. Les sigo dando todo. ¿Hasta cuándo? Ya no te queda más recursos, ¿cierto? Hay momentos que ya no queda más recursos, ni energéticos, ni económicos, ni afectivos tampoco. ¿Qué podemos hacer? ¿Sabes qué pienso yo, Claudio? Que nuestros hijos necesitan lo fundamental para vivir. Ok. ¿Y qué viene siendo eso fundamental? ¿No es las zapatillas de la marca famosa? No. Ropa, abrigo, comida, un hogar relativamente organizado, que tenga rutinas, ¿cierto? Preestablecidas, que al niño le permita sentir que tiene un ambiente predecible. Si ese niño no tiene esa vida organizada, es porque nosotros como adultos algo está pasando que no estamos pudiendo dárselo, ¿cierto? Y que quizás tampoco nos queremos hacer cargo de eso. Y porque también hay habilidades emocionales de nosotros como adultos que no estamos pudiendo poner al servicio de nuestro hijo. Y cuando eso pasa, nos resulta mucho más fácil comprar, hacer feliz a nuestros hijos con un par de zapatillas nuevas, con llevarlos al cine, ¿cierto? Con comprarle un videojuego, porque reemplazamos nuestra presencia, nuestra conexión emocional, y de alguna manera nos liberamos de nuestras culpas por no poder estar con cosas accesorias. ¿Me expliqué? O sea, compras la culpa o compras la responsabilidad, ¿eso es lo que nos quieres decir? Justamente. Suples tu falta de presencia con cosas, comprándole las cosas que quiere el niño. Y lamentablemente es un círculo vicioso que te cuesta mucho salir, porque como te endeudas... Claro, por eso te preguntaba, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Te endeudas, entonces tienes que trabajar más, ¿cierto? Y como tienes que trabajar más, tienes que estar más ausente. Y como tienes que pagar, ¿te fijas? No estás. Te trajeron un tecito ahí. Ay, maravilloso. Gracias. Ni hacer. Entonces uno compra el tiempo. Algo así es el concepto, ¿no? Compras el tiempo y compras la presencia. Y es ahí donde los niños piden y siempre más, porque no es efectivamente lo que realmente necesitan, sino que están recibiendo este suplemento. Mira, los hijos siempre van a ser más felices con una mamá, con un papá, con un tío, con un hermano que los saque a andar en bicicleta. Lo digo porque es verdad, lo vivo. Van a ser mucho más felices con subir un cerro, con ir a tirar piedras a la playa,
con ir a jugar a la pelota, a las paletas en la plaza. Todas experiencias donde el dinero no tiene nada que ver. Donde el dinero no tiene nada que ver. El dinero es lo mínimo para comprarte la pelota, las paletas o hacer cohetes con papeles reciclados de diario, a las bolitas, ¿te fijas? Cocinar juntos, quizás. Cocinar juntos, sí. Jardinear juntos, si tienes jardín en la casa. Hacer juegos de bachillerato, como se hacía en los viejos tiempos. Pero muchas veces estamos tan cansados porque también la competencia hoy día es tan alta que queremos mejorar el auto, irnos de vacaciones porque todos van de vacaciones. ¿Te fijas? Que caemos en ese juego lamentablemente. Ahí ya entraríamos como en un análisis más sociológico. Yo no soy socióloga, no sé. ¿Te fijas? Pero es lo que te ha tocado ver en consulta desde tu experiencia. Es lo que me toca ver, sí, exactamente. Entramos como en una competencia sin conciencia. No es que queramos intencionadamente competir con el del lado, pero si la familia tanto se va a Disney o va a Santiago a pasar las vacaciones de invierno o al norte, donde sea, ¿cierto? Uno se dice, bueno, ¿por qué yo no puedo? Entonces entras en un tema que finalmente no sabes cómo terminarlo. Yo creo que cuando uno empieza a cultivar otras cosas en la vida familiar, no es malo que las cosas materiales lleguen, Claudio. Tener acceso a cosas materiales no es malo, pero si tú los vas a reemplazar, ¿cierto? Por lo fundamental que es la conexión emocional con tus hijos, el estar con los pies bien puestos en la tierra, el agradecer porque vivas bajo un techo, porque tienes una cama con sábanas, porque tienes una ducha de agua caliente y tú le enseñas esa conciencia a tus hijos, van a aprender también el valor de ese par de zapatillas que le compraste y no te van a exigir más porque van a estar tan llenitos por dentro que no van a necesitar llenar ese vacío con las cosas materiales que muchas veces los adultos también buscamos llenar. No, yo concuerdo tanto contigo. Hace muy poquito escuché de una apoderada del colegio disfrutar mucho de un cumpleaños donde invitaron a todos los compañeritos, payasos, el plin plin, el no sé cuánto, todo así, mucho show, muy espectacular todo. Y el comentario fue, no sé qué voy a hacer cuando a mi hijo le toque su cumpleaños porque este es el estándar ahora. Yo quedé como, wow, ahí es donde se genera esta competencia de la que hablas tú. Justamente, y ahí es donde uno puede quebrar ese esquema y puede decir, yo me meto en este loop. En este círculo sin fin. Exacto, me meto o marco la diferencia donde hago algo más sencillo, donde le pongo más talento humano, ¿ok? Más conexión, más simplicidad, pero más significado. Y más significado, ¿te fijas? O esto que reemplaza un poco lo que yo puedo otorgar. ¿Me entiendes o no? El payaso, las burbujas. Y que está muy bien, ¿no? No, por supuesto. Pero muchas veces cuando uno lo hace como reemplazo de la carencia afectiva, ahí es donde quizás estamos enviando un mensaje incorrecto. Mira, yo siempre suelo mirar y leer mucho a cómo personas exitosas actualmente han llegado al éxito en cuanto a cumplir sus sueños, sus propósitos de vida. Y muchos lo han logrado a raíz, en primera instancia, de una conexión espiritual muy potente, una riqueza interior fundamental. Y esa riqueza interior ha sido la que ha trascendido para poder un poco generar ayuda a otros, ¿okay? Y después el beneficio económico llega solo. Me explico, por lo tanto, ¿por qué digo esto? No es que sea malo tener un cumpleaños con inflable, con payaso, plin plin, plon plon y todo lo el que sea de existir. turno, el payaso que sea de turno. Justamente, pero si a eso, ¿cierto? La fiesta termina y hay un acostarse con tu hijo, a contar un cuento, a bañarse juntos, a cocinar juntos, a hablar de lo agradecidos y lo afortunados que son por tener y por haber disfrutado de toda esa riqueza de cumpleaños, créeme que esa es la gran diferencia. ¿Te fijas? Ahora, si no tienes esa riqueza material, puedes hacer esta otra opción de la cual te hablaba antes, ¿cierto? De hacer algo más sencillo,
más conectado, depende. Más coherente con tu propio estilo, con las propias condiciones. O sea, no quiero que quede el mensaje de que el cumpleaños producido sea algo malo. No, para nada, yo creo que no se Ok. entiende así. Pero cualquier producción que esté supliendo la carencia de tiempo, de presencia, sí va a tener un mensaje erróneo en el hijo. Eso es lo que yo he entendido escuchándote. Es que, mira, cuando tú como madre o padre te centras en el proceso de crianza, a ver, creo que nosotros somos el espejo de nuestros hijos. Si tú vas a opinar del cuerpo del otro delante de tus hijos, porque es tu estilo, si tú vas a juzgar a cómo el otro habla, si vas a criticar el estilo de vestimenta del otro, si tú vas a darle valor a lo material, tu hijo, eso es lo que va a mostrar hacia afuera. Es así como se va a comportar en sus momentos sociales. Por lo tanto, nuestros hijos son nuestra mejor o peor propaganda Wow. de nosotros mismos. ¿Ok? Porque es lo que tú has enseñado, es lo que tú has proclamado. ¿Ok? Si tú has actuado con empatía, tu hijo va a ser empático. Si tú actúas con honestidad, tu hijo va a ser honesto. Si tú actúas con respeto hacia el otro y llegas saludando al señor que te transporta el gas, al señor que te carga la benzina, al doctor que te atiende, al ejecutivo del banco, al que te toque en tu día a día, tu hijo va a aprender eso. Y eso es lo que también va a hacer. ¿Te fijas? Entonces, los hijos son el reflejo de lo que nosotros hemos cultivado en nuestra vida. Y si no lo hemos cultivado, no importa. Podemos mejorarlo. Podemos hacerlo ahora. Y eso nos va a permitir tener una sociedad mucho más conectada, mucho más consciente, mucho más empática, mucho más respetuosa, mucho más sana y mucho más hacia ese camino de la seguridad. O sea que realmente todo lo que están manifestando nuestros hijos tiene que ver con nosotros. Nuestros hijos son nuestra imagen y semejanza de nosotros. Wow. Yo estoy seguro cómo deben estar personas con el cerebro ahí fundiéndose con estos mensajes. Sí, y si nosotros no le hemos inculcado malas acciones, no hablamos garabatos, nuestros hijos dicen garabatos, si nosotros no tomamos cosas prestadas, ajenas, y nuestro hijo sí lo hace, ¿te fijas? Y nosotros diremos, pero si yo no hago eso, ¿por qué mi hijo lo hace? También es bueno preguntárselo, porque estoy segura que más de alguna persona que vea esto, escuche esto, se lo va a preguntar. Claro, obvio. Y cuando eso pasa es porque podemos estar muy distantes de poder darnos el tiempo de poder decir, hijo, yo puedo ser una súper buena madre con súper buenos ejemplos, pero quizás en qué te puedo estar haciendo falta, porque a lo mejor lo que yo creo que a él le hace falta no es lo que realmente él necesita. ¿Y por qué estoy creyendo yo que eso le hace falta? Porque es lo que me hizo falta a mí. ¿Pero será lo mismo? Tenemos que entrar a dialogar, tenemos que conversar. ¿Te fijas? O quizás le hace falta papá. O quizás le hace falta papá. ¿Cierto? Pero cuando le hace falta papá, tú tienes opciones. Hay veces, hay realidades que no se pueden ocultar, ¿cierto? A veces cuando hay padres que no han podido quizás tener vínculos sanos en sus familias de origen, les ha tocado una vida dura donde han vivido traumas
y esos traumas no han podido ser comprendidos porque no han podido recibir quizás la ayuda, porque no creen en la ayuda también. Esos padres pueden no tener una actitud muy reparatoria con este hijo. Cuando eso pasa, ¿cierto? Lo que tenemos que tratar de aconsejarle a las mamás, ¿cierto? Es que ojalá, dentro de lo posible, traten de contarle la mejor historia de ese padre. Contarle, expresarle las mejores partes. Yo sé que es difícil esto, sobre todo cuando hay padres que no pagan la pensión de alimentos, que dicen te voy a pasar a buscar a las 3 y no llegan, y nunca se supo qué día de las 3 de la tarde era. Es difícil contar bonitas historias de esos padres cuando pasan esas cosas, ¿cierto? Pero cuando entendemos que si les decimos cosas dolorosas a nuestros hijos de esos padres, vamos a estar, si le decimos a esas mamás que vamos en el fondo a estar cuidando la seguridad y el bienestar psicológico de los hijos, es una mejor apuesta que la otra. Ahora, lamentablemente hay cosas que no se pueden ocultar y nuestros hijos también se dan cuenta por sí solos, ¿cierto? Y ahí tenemos que aprender a resignificar la experiencia y enseñarles habilidades de aceptación radical, como dice la terapia dialéctica comportamental. Nos dice, bueno, tenemos que aceptar radicalmente esto que es así y entender cuál es nuestra ventaja injusta, ¿cierto? A veces cuando nos pasan cosas que no queremos que pasen en nuestras vidas, tenemos que mirarlo desde la ventaja injusta, es decir, bueno, ¿esto para qué me va a servir? Esto me puede hacer más fuerte en tales aspectos, pero para eso necesitamos todo este camino del cual hablaba, este camino de esta toma de conciencia, de este estado mental, de agradecimiento, de autocuidado, de respirar, de poner los pies en agua tibia un rato en el día para poder calmarte, de escuchar música, de cantar, para poder estar más disponible, para poder mirar esta ventaja injusta como una oportunidad para ser más fuerte, más resiliente y para que los desafíos que vienen a futuro sean tomados como qué rico, o sea, puedo confiar en que yo, si pude esto, voy a poder mucho más. No tengo límites para el progreso. Qué lindo ese mensaje. Y cuéntanos, Consuelo, si pudiéramos dar una serie de características de lo que significaría ser un buen padre o una buena madre para un hijo en cualquiera de las circunstancias. ¿Qué características tiene que tener un papá para poder considerarse un buen papá? Un buen papá. ¿Quieres que te hable en general? En general, por supuesto. Un padre tiene que ser, dentro de lo posible, sabio, cultivar la sabiduría, bondadoso, para poder poner amor en esos momentos de dificultad y poder poner templanza y paño frío en momentos que nos puede estar costando mantener la calma. Tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder hacer que sus hijos sientan que él es el que está a cargo de su bienestar y de su educación. Y también tiene que ser lo suficientemente grande. Cuando digo grande, no estoy hablando que tenga que ser fornido ni mandarlo al gimnasio. Estoy hablando que yo siempre tengo que ser más grande. ¿En qué sentido? Que si hay algo que para mí despierta en mí una debilidad, despierta en mí algo donde yo estoy sintiendo que no voy a poder, ¿cierto? Tengo que pensar siempre que yo tengo que ser más grande que esa debilidad. ¿Okay? Por lo tanto, eso no es fácil. Yo lo resumiría en, por ejemplo, en las mañanas, cuando tú tienes mucho sueño
y te quedaste estudiando, trabajando hasta las 2 de la mañana porque tienes un proyecto que sacar adelante para el bienestar de tu familia. Y te tienes que levantar a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, los que viven en otras ciudades, que tienen que recorrer grandes trayectos para llegar a su trabajo. Y estás muy agotado, estás muy cansado porque llevas harto tiempo sacrificándote para sacar adelante un proyecto. En ese momento te aborda y te inunda la debilidad del cansancio físico. Pero sabes que si tú no te levantas, nadie se levanta. Que si tú no te levantas no van a haber loncheros, no va a haber, en fin, funcionamiento de la casa. Y es ahí donde tienes que ser más grande, por ejemplo. ¿Ok? Frente a un duelo. Estamos hablando de grandeza, no del porte, estamos hablando de la grandeza. Frente a un duelo, frente a una pena, frente a una pérdida, ¿cierto? De una mascota. Tú puedes estar totalmente debilitada por el dolor de la pérdida de tu mascota, pero tus hijos necesitan que tú seas más grande y que tú conduzcas ese proceso. Vamos a hacer esto, vamos a tomar tales decisiones, a pesar de tu dolor interno. Y tendrás que encontrar tus momentos para poder buscar ese consuelo, esa ayuda, ese grupo social o familiar que pueda contener también tus dolores. Eso también es fundamental. Nos quedan últimos momentos de este podcast, Bienestar 360, el podcast. Cuéntanos, Consuelo, ¿cuál es el mensaje que crees tú que te gustaría que llegue al máximo de personas? ¿Cuál es tu propio mensaje, tu propio legado y que puedas transmitirlo? Me encantaría decirle a las personas que independiente de la etapa de la vida en que tú estés, ya sea ya tengas a tus hijos jóvenes, 20 y tantos años, tengas a tus hijos adolescentes, niños, bebés, nunca es demasiado tarde para poder hacer un cambio en nuestro proceso personal de crianza y de la forma en que nos podemos vincular. Y porque ese mensaje de nunca es demasiado tarde nos puede dar alas para poder tomar acciones preventivas que pueden hacer que nuestra vida sea mucho más satisfactoria y poder evitar trastornos de la salud mental que pueden ser muy dañinos para la vida familiar, muy, muy, muy desgastantes. Entonces, el valor de la prevención y del hacernos cargo en el momento que sea de nuestro ciclo vital es fundamental. Estuvimos juntos acá a María Consuelo Til, psicóloga clínica, experta en vínculos, en afectos, teniendo una conversación profunda, una conversación sobre cómo es ser padre, cómo lidiar con los vínculos, cómo fortalecerlos. Yo te agradezco enormemente tu apertura, todo el espacio que nos has brindado y darte las gracias, porque a través de tu experiencia y todos los que nos están escuchando, estamos creciendo y quizás, ¿por qué no? Estamos siendo un poco más grandes de esa grandeza de la que hablábamos, ¿no? Exacto. Gracias a ti, Claudio, gracias a la revista Bienestar 360 por esta invitación y por esta linda conversación que espero que llegue a muchos hogares, a muchos corazones, a muchas madres y para poder tener más bienestar en nuestros niños, que son el futuro de nuestra sociedad. En nuestros niños está el futuro de nuestra sociedad, sin lugar a dudas, y en nosotros, por ende, el futuro de nuestra sociedad. Exactamente. Un agradecimiento enorme, María Consuelo. Nos vemos en una próxima oportunidad, sin lugar a dudas. Encantada. Que esté muy bien. Gracias Chao, a ti. chao.